prepárate para adentrarte en un lugar donde la historia susurra con voz espectral. Hoy nos sumergimos en el Sanatorio Waverly Hills, en Louisville, Kentucky. Un sitio que se alberga más que recuerdos entre sus desolados muros. Efectivamente, Waverly Hills no es solo un edificio abandonado, sino un enigma envuelto en misterio y tragedia. Wow. Es considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, atrayendo a curiosos e investigadores de lo paranormal por igual. Y en esta inversión vamos a explorar ambos lados de su historia desde sus inicios, como un rayo de esperanza para los enfermos de tuberculosis, hasta los escalofriantes sucesos que ahora se rumoran en sus pasillos. Sí. ¿Qué te parece si comenzamos con su pasado? Me parece perfecto. Waverly Hills abrió sus puertas en 1910 con el noble propósito de tratar a los pacientes de tuberculosis, una enfermedad que asolaba la región en aquella época. Una época en la que la tuberculosis era conocida como la peste blanca, ¿no? Un diagnóstico casi como una sentencia de muerte. Exacto. Y aunque el sanatorio se construyó con la mejor de las intenciones, el ambiente que se respiraba allí era de una profunda tristeza. Imagínate cientos de personas luchando contra una enfermedad implacable con la sombra de la muerte cerniéndose sobre ellos. Es desgarrador. Y si a eso le sumamos el aislamiento y la incertidumbre del tratamiento, no me extraña que la desesperanza se adueñara del lugar. Claro. ¿Cómo era el sanatorio en sus inicios? Al principio era un edificio modesto de solo 2 plantas con capacidad para unos 50 pacientes. Pero la enfermedad se propagaba con rapidez y el sanatorio tuvo que crecer para acoger a la oleada de enfermos. Una expansión forzada por la tragedia. ¿Cómo fue ese crecimiento? En 1926 se inauguró un nuevo edificio de 5 plantas imponente y a la vez lúgubre con espacio para más de 400 pacientes. Debió ser impactante ver cómo aquel pequeño sanatorio se convertía en una especie de ciudad fantasma llena de enfermos con un destino incierto. Y no solo eso, la tasa de mortalidad era alarmante. Miles de personas fallecieron entre sus muros. Miles es una cifra que hiela la sangre. Y me lleva a pensar en uno de los lugares más siniestros de Waverly Hills, el túnel de la muerte. Ajá. Es cierto que se utilizaba para transportar los cuerpos de los fallecidos. Sí, es cierto. Aunque su nombre pueda parecer sacado de una película de terror, en realidad el túnel tenía un propósito más práctico en su origen. Se construyó para transportar suministros y conectar el hospital con la planta de calefacción que se encontraba en la parte baja del terreno. Entiendo. Pero la muerte siempre encuentra una manera de dejar su huella, ¿verdad? Así es. Para evitar que los pacientes vivos vieran la cantidad de fallecidos y que cundiera el pánico, se decidió usar el túnel para trasladar los cuerpos de forma discreta. Una medida drástica pero comprensible, dadas las circunstancias. Esconder la muerte para mantener la esperanza, aunque fuera por un poco más de tiempo. Exactamente. Pero ese secretismo, junto con la propia naturaleza del lugar, contribuyó a crear una atmósfera de misterio y temor alrededor del túnel. Y hoy en día, ese temor se ha transformado en una de las leyendas más populares de Waverly Hills. ¿Qué tipo de fenómenos se dice que ocurren en el túnel de la muerte? Numerosos visitantes e investigadores de lo paranormal afirman haber sentido presencias extrañas en su interior, como si los espíritus de los fallecidos aún vagaran por sus oscuros recovecos. Experiencias que susurran historias del pasado. Es escalofriante. Y no solo eso, también se han registrado psicofonías, esas voces del más allá que se capturan en grabaciones de audio, añadiendo una capa más de misterio al ya de por sí inquietante túnel de la muerte. Voces que se resisten al silencio atrapadas entre la vida y la muerte. Es fascinante y aterrador a partes iguales. Pero no solo el túnel de la muerte alberga historias inquietantes en Waverly Hills. No. Hay otro lugar que me causa especial curiosidad, la habitación 502. Ah, la habitación 502. Un espacio pequeño que encierra una tragedia inmensa. ¿Qué ocurrió allí? La intriga me está consumiendo. La habitación 502 es el escenario de una de las leyendas más trágicas y conocidas de Waverly Hills. Se dice que en 1928, una joven enfermera embarazada y abandonada por su amante se quitó la vida en esa habitación, incapaz de soportar la presión social de la época. Una historia desgarradora. Imagino la desesperación que la llevó a tomar esa decisión. Dicen que se ahorcó de la lámpara del techo dejando atrás una estela de dolor y misterio. Y lo más inquietante es que su tragedia no fue la única que ocurrió en esa habitación, ¿verdad? Así es. Años después, otra enfermera se suicidó en la habitación 502, saltando desde la ventana. 2 suicidios en la misma habitación. Es difícil no pensar que la habitación 502 guarda una energía oscura, una especie de imán para la tragedia. Es una posibilidad. Lo cierto es que la habitación 502 es uno de los puntos calientes de actividad paranormal en Waverly Hills. Los visitantes reportan experiencias escalofriantes desde sombras inexplicables hasta voces incorpóreas que susurran al oído. Voces que intentan comunicar algo. Quizá una advertencia, quizá un lamento.
Es una idea que pone los pelos de punta. Y no solo voces. También se habla de una sensación opresiva, como si una presencia invisible te instara a abandonar la habitación. Como si la energía de la tragedia aún impregnara las paredes repeliendo a los vivos. Es un detalle fascinante y a la vez me inquieta. Es comprensible. La habitación 502 es un lugar que despierta emociones contradictorias, curiosidad, miedo, compasión. Una mezcla explosiva que alimenta el misterio y nos obliga a preguntarnos qué hay de cierto en todas estas historias. ¿Simple sugestión o un eco del pasado que se niega a desaparecer? Esa es la pregunta que intentaremos responder a lo largo de esta inmersión. Y para seguir explorando las diferentes caras de Waverly Hills, te propongo que ascendamos a la azotea. Vale. Un lugar que en su día fue un remanso de paz para los pacientes más jóvenes. Me parece una excelente idea. La azotea de Waverly Hills es un espacio cargado de contrastes donde la luz del sol se mezcla con las sombras del pasado. Un lugar donde la vida y la muerte se dan la mano. ¿No crees? Efectivamente. En su día, la azotea era un lugar de juegos y risas, un pequeño oasis para los niños enfermos de tuberculosis. Me los imagino correteando bajo el sol, buscando un rayo de esperanza en medio de la enfermedad. Así es, la azotea se usaba para la helioterapia, un tratamiento que consistía en exponer a los pacientes a la luz solar para fortalecer su sistema inmunológico. Una terapia que contrastaba con la oscuridad que reinaba en el interior del sanatorio. Sin duda. Pero hoy en día, esa imagen de niños jugando bajo el sol se ha visto eclipsada por los escalofriantes sucesos que se reportan en la azotea. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de sucesos? Muchos visitantes aseguran haber escuchado risas y canciones infantiles en la azotea, especialmente la melodía de Ring Around the Rosie. Ring Around the Rosie. Esa canción infantil que en realidad habla de la peste negra es escalofriante. ¿Sí? ¿Podrían ser ecos del pasado? Es una posibilidad. Quizás la energía de aquellos niños que jugaban en la azotea se ha quedado impresa en el lugar, manifestándose en forma de risas y canciones espectrales. Risas, que ahora suenan a lamento, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Es una idea que me conmueve y me aterra a la vez. La azotea de Waverly Hills es un claro ejemplo de cómo la alegría y el dolor pueden coexistir en un mismo espacio, creando una atmósfera única que nos conecta con las emociones más profundas del ser humano. Y hablando de emociones intensas, hay otra presencia en Waverly Hills que me inquieta, especialmente el trepador. El trepador, una de las entidades más enigmáticas y aterradoras que se dice que habita en el sanatorio. Su nombre ya evoca imágenes inquietantes. ¿Qué se sabe de su apariencia? Las descripciones son vagas y contradictorias. Algunos lo describen como una sombra amorfa que se arrastra por las paredes y techos desafiando las leyes de la gravedad. Una sombra que se mueve con sigilo observando desde la oscuridad. Es una imagen que me pone los pelos de punta. Y no solo eso. Su presencia se asocia con una sensación de opresión, de miedo irracional, como si el trepador se alimentara de las emociones negativas de los visitantes. Es una idea aterradora. Se sabe algo sobre su origen. Es un espíritu, una entidad demoníaca. Su naturaleza es un misterio. Algunos creen que es un espíritu residual, la energía de un paciente o trabajador del sanatorio que quedó atrapada tras su muerte. Otros lo asocian con fuerzas más oscuras, entidades que se alimentan del sufrimiento y la desesperación. Sea cual sea su origen, el trepador representa la cara más oscura de Waverly Hills. Una presencia que nos recuerda que no todos los misterios tienen una explicación lógica. Efectivamente, el trepador nos obliga a confrontar nuestros miedos más profundos, a aceptar que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Y quizá esa sea la razón por la que Waverly Hills sigue fascinándonos a pesar del terror que inspira, porque nos ofrece un vistazo a lo desconocido, un viaje a un mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía, donde la historia susurra con voz espectral. Y donde la línea que separa la vida de la muerte se difumina hasta casi desaparecer. Prepárate para adentrarte en lo desconocido, porque esta inmersión apenas ha comenzado. Waverly Hills es como un espejo que refleja nuestras propias inquietudes, ¿no crees? Nos atrae lo desconocido, pero al mismo tiempo nos atemoriza. Tienes razón, es una especie de danza macabra entre la curiosidad y el miedo. Hablando de miedos, no puedo dejar de pensar en el trepador. ¿Hay alguna teoría que explique su comportamiento errático? ¿Por qué se arrastra por las paredes y techos? Es difícil determinar si se trata de una manifestación física o más bien una proyección psíquica, una imagen que se forma en la mente de quien lo percibe. Podría ser que el trepador se alimenta del miedo de los visitantes como una especie de parásito emocional. No es una idea descabellada. El miedo es una energía poderosa y es posible que ciertas entidades se alimenten de ella para manifestarse o fortalecerse. Eso explicaría por qué las experiencias con el trepador son tan intensas y perturbadoras. Es como si se colara en tu mente jugando con tus miedos más profundos. Exactamente. Y esa sensación de opresión de asfixia que muchos describen tras un encuentro con el trepador podría ser el resultado de esa interacción energética. Es una idea que me inquieta pero también me fascina.
Es como si Waverly Hills nos desafiara a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Y nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que aún no comprendemos del todo. Volviendo a la habitación 500, mencionaste que la enfermera que se suicidó en 1928 estaba embarazada y abandonada por su amante. Sí. ¿Se sabe algo de él? ¿Hay algún registro de su identidad? Lamentablemente no. Su historia se ha difuminado con el tiempo, convirtiéndose en una sombra más dentro de las sombras de Waverly Hills. Es triste pensar que su sufrimiento también ha quedado en el olvido. ¿Y qué de la otra enfermera a la que saltó desde la ventana años después? ¿Se sabe por qué lo hizo? En ese caso, el misterio es aún mayor. No se ha encontrado ninguna nota de suicidio, ni se ha podido determinar el motivo de su fatal decisión. Es como si la habitación 502 guardara un secreto que se niega a revelar. Y todas esas experiencias paranormales que se reportan a la habitación, ¿crees que están relacionadas con las 2 enfermeras que se suicidaron allí? Es posible. La energía de una muerte traumática puede impregnar un lugar creando una especie de bucle temporal donde el evento se repite una y otra vez. Como una grabación macabra que se reproduce sin fin. Y las voces que se escuchan en la habitación 502 podrían ser las de las enfermeras. No se puede descartar esa posibilidad. Hay casos documentados de psicofonías en los que las voces se identifican con personas fallecidas transmitiendo mensajes o incluso expresando emociones. Es una idea escalofriante pero también conmovedora. Como si las almas atrapadas en Waverly Hills buscaran una forma de comunicarse con el mundo de los vivos. Quizás estén buscando consuelo o simplemente que alguien escuche su historia. Una historia que nos recuerda la importancia de la empatía, de recordar que detrás de cada tragedia hay un ser humano que sufrió. Exactamente. Waverly Hills no es solo un lugar de fantasmas, sino un monumento al dolor humano, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Y hablando de la fragilidad de la vida, pasemos ahora a la azotea. Mencionaste que se usaba para la helioterapia. ¿Puedes explicarnos en qué consistía este tratamiento? La helioterapia era una práctica médica común a principios del siglo XX. Se basaba en la idea de que la luz solar tenía propiedades curativas, especialmente para enfermedades como la tuberculosis. Y era efectiva. En aquella época se creía que la luz solar ayudaba a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir las bacterias causantes de la tuberculosis. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que la exposición prolongada al sol podía ser perjudicial para la piel y que existían otros tratamientos más efectivos. Aún así, imagino que para los pacientes la azotea debía ser un lugar de escape, un momento de respiro ante la oscuridad del sanatorio. Sin duda, estar al aire libre, sentir el sol en la piel, jugar y reír debieron ser experiencias liberadoras para aquellos niños que luchaban contra una enfermedad tan cruel. Y ahora esas risas infantiles se han transformado en uno de los fenómenos paranormales más inquietantes de Waverly Hills. La canción de Ring Around the Rosie, las risas espectrales. ¿Crees que son recuerdos del pasado o algo más? Es difícil de determinar. Algunos investigadores creen que se trata de impresiones residuales, una especie de energía que queda grabada en un lugar tras un evento traumático. Como una huella energética que se repite una y otra vez. Exactamente. Y en el caso de la azotea, esas risas y canciones podrían ser un eco de la alegría que los niños sentían al jugar allí, una energía que ha perdurado a través del tiempo. Que es una idea hermosa, pero también un poco triste. Como si la inocencia de sus niños se hubiera quedado atrapada en Waverly Hills, reviviendo una y otra vez los momentos felices antes de que la enfermedad se los arrebatara. Quizás sea su forma de recordarnos que la vida, por breve que sea, merece ser celebrada. Y que la alegría, incluso en los momentos más oscuros, puede dejar una huella imborrable. Waverly Hills nos enseña que la historia no solo se escribe con palabras, sino también con emociones. Y esas emociones, ya sean de alegría o de dolor, pueden resonar a través del tiempo, convirtiéndose en parte del tejido invisible que conecta el pasado con el presente. Un tejido que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu. Y en Waverly Hills, ese tejido está impregnado de un profundo sufrimiento. No olvidemos que la tuberculosis, además de ser una enfermedad devastadora, conllevaba un estigma social enorme. Cierto, el miedo al contagio, el aislamiento, la incertidumbre del pronóstico debieron de ser una carga emocional insoportable para los pacientes. Imagínate la angustia de saber que tu enfermedad era incurable, que estabas condenado a morir lejos de tus seres queridos en un lugar donde la muerte era una presencia constante. Debió ser una experiencia desgarradora tanto para los pacientes como para el personal médico que los atendía. Efectivamente. Los médicos y enfermeras de Waverly Hills se enfrentaban a diario a la muerte, a la impotencia de no poder salvar a todos sus pacientes. Esa carga emocional también debió dejar una huella en el ambiente del sanatorio. Es como si el sufrimiento se hubiera impregnado en las paredes, en los objetos, en cada rincón de Waverly Hills. Y esa energía residual podría ser la que perciben los visitantes más sensibles.
la que se manifiesta en forma de fenómenos paranormales. ¿Crees que hay alguna forma de aliviar ese sufrimiento, de ayudar a las almas atrapadas en Waverly Hills a encontrar la paz? Es una pregunta compleja. Algunos investigadores paranormales creen que sí, que a través de rituales o técnicas de limpieza energética se puede liberar a las entidades atrapadas en un lugar. ¿Y tú qué opinas? Personalmente creo que lo más importante es el respeto. Respeto por la historia del lugar, por las personas que sufrieron y murieron allí, y por las entidades que, según algunos, aún vagan por sus pasillos. Un respeto que implica también una dosis de humildad, ¿verdad? Exactamente. No se trata de ir a Waverly Hills a provocar a los fantasmas o a buscar emociones fuertes, sino de acercarse con sensibilidad, tratando de comprender lo que ocurrió allí y por qué el lugar sigue generando tanta fascinación y tanto miedo a la vez. En definitiva, Waverly Hills nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la huella imborrable del sufrimiento y la posibilidad de que la energía humana en todas sus formas trascienda los límites del tiempo y el espacio. Y también nos recuerda que el misterio y la incertidumbre son parte de la experiencia humana. Y que a veces las preguntas sin respuestas son las que nos impulsan a buscar, a investigar, a intentar comprender un poco mejor el mundo que nos rodea. Si te has sentido atraído por la historia de Waverly Hills, te animo a seguir investigando, a leer, a ver documentales, a escuchar otros podcasts. Pero sobre todo te animo a mantener la mente abierta, a cuestionarlo todo, a no dar nada por sentado. Porque el misterio es un camino sin fin y cada uno de nosotros debe recorrerlo a su manera. Y quién sabe, quizá en ese camino encontremos respuestas que nunca imaginamos. O mejor aún, nuevas preguntas que nos desafíen a seguir explorando lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido. Hasta la próxima.